Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las bienaventuranzas, que es un sermón muy hermoso del Señor y donde podemos aprender grandes verdades, grandes principios que el Señor nos deja en este hermoso sermón. Vamos a leer versículos del 1 al 3 nada más. Vamos a leer versículos 1 al 3. Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a leer estos tres versículos. Vamos a leerlo juntos. Vamos a leer estos tres versículos. Dice la palabra de Dios, hermanos: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tome su lugar. Bueno, pues vamos a estar viendo hoy la primer bienaventuranza. Y ya dimos un repaso general a todo el sermón y vimos de qué trata este sermón en términos generales. Vimos pues que para entender las bienaventuranzas tenemos nosotros que entender en el área o en el concepto del reino de Dios. Y vimos nosotros que en el versículo 3, aquí en este versículo, dice, el que vamos a estar meditando el día de hoy, dice el Señor: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, el Señor habla acerca de del reino del Señor. En el versículo 12 dice el Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, decíamos nosotros que hay tres elementos en el reino de los cielos. Tiene que haber un rey, tiene que haber un lugar y tiene que haber, un pueblo. Y fue lo que vimos el mensaje anterior. Así que, esto teniendo en mente que tenemos que pensar en el reino de Dios, es como tenemos que ver esta primera bienaventuranza. Entonces, tenemos que tener bien en claro esto, que se trata del reino de los cielos. Y lo que vamos a ver hoy, hermanos, es el carácter de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Y la primera bienaventuranza trata acerca de esto. ¿Cómo es el carácter de aquel que pertenece al reino de los cielos? Bueno, dice aquí en este versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora, antes de pasar a meditar qué significa pobres en espíritu, quisiera que pensemos un poco, hermano, cómo el reino que el Señor está anunciando acá, como habíamos visto anteriormente, no es como el que esperaban los judíos. No es como esperaban los judíos cuando el Señor dio este sermón. Recuerdan ustedes que vimos que ellos esperaban un reino físico, un reino material. Ellos esperaban un rey con un gran ejército que viniera a librarlos del poder, del yugo de los romanos. Y el Señor, al dar su anuncio aquí, al decir el Señor Jesús anteriormente: el reino de los cielos ya ha venido, ya está, ya se ha acercado, y al decir el Señor el reino de los cielos, se está refiriendo a un reino que es espiritual. No es un reino como el que estos judíos esperaban. Ahora, esto es algo tremendo, hermano. Piense usted en la gente que va a escuchar este sermón. Ellos tienen la esperanza de que va a venir un reino. Ellos tienen la esperanza de que va a venir un rey con su ejército para librarnos de los romanos. Entonces ellos tienen en su mente, hermanos, que este reino es poderoso. Este reino es de victoria, de victoriosos. Este reino es de poder, de gloria.
¿Sí me entienden? Ellos esperan este reino. Entonces ellos piensan que este reino es del que va a hablar el Señor, pero se van a encontrar con algo que el Señor les va a decir: no, no es así mi reino. Entonces piensa usted, está la multitud ahí. Dice en el versículo 1: viendo la multitud, el Señor sube al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahora piensa usted en estas primeras palabras que el Señor pronuncia aquí: bienaventurados. Ya mencionamos qué significa bienaventurados: doblemente dichosos, felices. Entonces ellos, al escuchar esta palabra bienaventurados, ellos dijeron: es este el reino, es el reino que se nos ha prometido. Bienaventurados. O sea, esas palabras se escucharon pues muy dulces a sus oídos. Dijeron: este es el Mesías, este es el Rey, este es el reino que nosotros tanto hemos esperado, porque estamos bajo el yugo de los romanos y estamos en desgracia. Así que nosotros queremos ser felices, nosotros queremos la dicha. Y el Señor dice: bienaventurados. Y entonces viene la desilusión para ellos. Viene la desilusión para ellos, porque escuchan al Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. Ellos quizás no esperaban esto, que el Señor dijera: bienaventurados los pobres en espíritu. Ellos esperaban que el Señor dijera: bienaventurados los ricos. Ellos esperaban: bienaventurados los ricos. Estas bienaventuranzas que vemos aquí, hermanos, contrastan con lo que ellos esperaban. Ellos no esperan que en este reino sean bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed, los pacificadores. Esto contrasta con lo que ellos esperaban. ¿Qué esperaban ellos? Un reino donde los bienaventurados no sean los que lloran, sino sean los que ríen, no sean los pobres, sino sean los ricos, no los que tienen hambre, sino los que son saciados, no los mansos, sino los que se aprovechan de otros, no los pacificadores, sino los que hacen guerra a los demás. Entonces cae, como decimos nosotros aquí, ¿verdad? Cae como una agua helada para ellos. El que escuchen las palabras del Señor: bienaventurados los pobres en espíritu. Y hermano, esto mismo pasa hoy en día. Hemos mencionado que nosotros estamos en el reino del Señor. Como Pablo dice allá en Colosenses: hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero nuestros valores, hermanos, contrastan con los valores del mundo. Contrasta con lo que el mundo llama que son bienaventurados. Este mundo, o el reino de este mundo, hermanos, ¿a quiénes llama bienaventurados? ¿Les llama bienaventurados a los pobres? ¿Les llama bienaventurados a aquellos que lloran? ¿Les llama bienaventurados a aquellos que tienen hambre y sed? No. Este mundo le llama bienaventurados a los que tienen poder, a los que tienen riquezas. Estos son bienaventurados. Son bienaventurados para este mundo, para el reino de este mundo. Ellos son bienaventurados, no los mansos. No, son aquellos que se aprovechan de otros. Son aquellos, no los que practican la justicia, no, los que son injustos. Estos son bienaventurados y son dichosos. No los pacificadores, sino los que hacen guerra. Estamos, bueno, el mundo ahorita en el Medio Oriente está con el problema de Irán contra Israel. ¿Usted cree que ellos tienen el concepto de ser bienaventurados los pacificadores? No. Para ellos, los bienaventurados es aquel que no se deja. Ah, lo hiciste, ahora voy contra ti.
no los pacificadores. Pero nosotros, el Señor nos deja otros valores. El Señor nos dice aquí que son bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. Así que, viendo esto, hermanos, esto es importante que lo tengamos en cuenta para ver estas bienaventuranzas. Ahora, quiero que veamos tres cosas, hermanos, aquí. Quiero que veamos primero qué no significa ser pobre en espíritu. Vamos a ver qué es lo que no significa ser pobre en espíritu. En segundo lugar, vamos a ver qué significa pobre en espíritu. Y en tercer lugar, la promesa para aquellos que son pobres en espíritu. Entonces, veamos en primer lugar, hermanos, lo que no significa pobre en espíritu. Y es que, como decíamos al principio del estudio, estos pasajes son muy malentendidos. Algunos piensan que este versículo, cuando habla en esta bienaventuranza de ser pobres en espíritu, está hablando o se está refiriendo a la pobreza económica. Bienaventurados los pobres económicamente. No. A ver, dice así su Biblia, bienaventurados los pobres económicamente. Así dice. Algunos dicen que aquí este pasaje se tiene que leer. Escuche usted. Bienaventurados en espíritu son los pobres. ¿Sí entendió? Bienaventurados en espíritu son los pobres. Entonces los pobres son los que son bienaventurados según ellos. Los pobres económicamente son bienaventurados en espíritu. Bueno, ser pobre en espíritu no significa ser pobre económicamente. Y algunos piensan y comparan esto con Lucas capítulo 6. El Señor allá en Lucas capítulo 6 también da un sermón que es llamado el sermón del llano. Aquí es el sermón del monte. Algunos piensan que es el mismo sermón, otros que no, que es un diferente sermón. Bueno, pero en Lucas capítulo 6, hermano, el Señor dice que son bienaventurados los pobres. Pero el Señor tampoco está hablando aquí de pobreza económica. Miren, vayamos a leer Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículo 20. Lucas capítulo 6, versículo 20. Y alzando los ojos hacia los discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro, ¿qué dice? Es el reino de Dios. Entonces el Señor está diciendo aquí que los que pertenecen al reino de Dios son bienaventurados y son bienaventuradas aquellos que son pobres. Entonces, si tomáramos esto como aquellos que son pobres económicamente, entonces ellos están en el reino de Dios. ¿Esto es así, hermanos? Entonces ya no vamos a compartir a Cristo, no vamos a compartir que el Señor es el único remedio, que el Señor es la única forma en que nosotros podemos ser salvos, poniendo la fe en el Señor Jesucristo. Si esto es así, que son bienaventurados los pobres económicamente y que de ellos es el reino de Dios, entonces vamos a compartir entonces a la gente y vamos a decirle que se despojen de sus cosas, que se despojen de sus bienes. Vamos a decirle a Mar que ya venda el taxi, ¿verdad? Vende el taxi. Ya no tengas nada, despójate de tus bienes y vuélvete un pobre, un miserable, no tengas nada, para que entonces seas tú bienaventurado. Pero esto no es así. La Biblia no nos habla acerca de esto. Entonces, el pasaje aquí, cuando el Señor dice bienaventurados los pobres en espíritu, no se está refiriendo a la pobreza económica.
hay diferentes situaciones, hermanos, por las cuales hay la pobreza económica. Hay diferentes situaciones por las cuales somos pobres económicamente. Porque así el Señor quiso en su soberanía, ¿sí? En su soberanía Dios ha querido que pues no tengamos quizás muchos bienes económicos como otros. Quizás también por la mala administración. Algunos padecen pobreza por su mala administración. Algunos padecen la pobreza económica porque son flojos. Yo les comparto luego a mi vecino, tengo ahí un vecino y le da risa porque le digo que el libro de Proverbios habla acerca de la flojera. Y le digo, no, pues es que luego me dice, ve que hoy no va a haber venta. Y le digo, tú ya estás como el flojo de Proverbios que dice, todavía no sale a la calle, dice, el león está, ¿verdad? Está allá afuera. Y espérate, ya no quiero salir porque ya está el león, espérate, vamos a ver cómo va el día. Yo luego también a mis hermanas les digo, espérense, así se va a vender. Entonces, a veces estamos así, ¿verdad? Y a veces hay pobreza económica por la flojera, por la pereza. Entonces, bueno, al Señor no le agrada eso, no le agrada la flojera, no le agrada ese tipo de situaciones. Entonces, ser pobre no significa que estás más cerca del reino de los cielos. ¿Sí? Ser pobre no significa que estás más cerca del reino de los cielos. Hay pobres, escucha esto, hay pobres que no son pobres en espíritu. ¿Sí? Hay pobres que son económicamente pobres, pero no son pobres en espíritu. Y obviamente también hay ricos que no son pobres en espíritu. Entonces, la pobreza no tiene nada que ver con ser pobre en espíritu. La pobreza no garantiza la espiritualidad. La pobreza por ser pobre no garantiza que tú eres más espiritual, ¿verdad? Hay muchos que enseñan así, que para que tú seas espiritual tienes que despojarte de tus bienes, tú tienes que ser pobre para que seas más espiritual. No, la pobreza no tiene nada que ver con la espiritualidad. Y hermanos, esto es algo, bueno, yo creo que muchos lo hemos experimentado con amigos, con vecinos o con gente que hemos conocido, que hay gente que es pobre económicamente, pero más orgullosa. ¿Sí? Nos hemos topado con gente así, que económicamente es muy pobre, es muy escasa económicamente, pero con un orgullo bien tremendo. Ellos no tienen nada de ser pobres en espíritu. Lo que la palabra de Dios, hermanos, condena es el amor al dinero. ¿Sí? Entonces, tanto ricos como pobres económicamente, muchos de ellos batallan con esto, con el amor al dinero. Lo que el Señor condena es el amor al dinero. El Señor no está en contra de los pobres económicamente o de los ricos que son ricos económicamente. El Señor no está en contra de eso. El Señor está en contra del amor al dinero. Hay muchos también que piensan que el Señor está en contra de los ricos. Y como decíamos, muchos dicen, tú eres rico económicamente, despójate de tus bienes, porque a Dios no le agradan los ricos. Tienen que despojarse de sus bienes porque tú tienes que ser pobre para que tú seas pobre económicamente, para que tú seas bienaventurado. El Señor no está en contra de las riquezas. El Señor está en contra del amor a las riquezas. En la Biblia hay hombres que fueron, hermanos, ricos. No sé si como Carlos Slim o más que Carlos Slim. Hay varios ejemplos en la Biblia. Abraham fue un hombre muy rico. Job fue un hombre muy rico.
Ya sabemos nosotros lo que dice la Escritura, lo que dijo Dios acerca de este hombre, un hombre temeroso del Señor. Salomón, un hombre que ya mencionamos la vez pasada, un hombre también muy, pero muy rico. Juan, allá en tercera de Juan, menciona a un hombre que también era muy rico, llamado Gallo. Así que, entonces, ser pobre no garantiza ser pobre en espíritu. En algunos lugares se promueve mucho esto, que se tienen que despojar de sus bienes para alcanzar un grado de espiritualidad, de ser más espiritual. Hubo un hombre llamado, a lo mejor tú eras muy devoto, a lo mejor eras devoto a él, Francisco de Asís. ¿Alguien era devoto a Francisco de Asís? O al que le llamaban ustedes, bueno, de algunos sí fue devoto a él, San Francisco de Asís. Él se había despojado de sus bienes, era de una familia muy rica, pero él se había despojado de sus bienes y él enseñaba a rechazar las cosas materiales. Y él enseñaba que se debía encontrar en la pobreza la alegría. Porque decía él que para amar a Dios no se necesitaba nada material. Y él fundó una de las órdenes de la Iglesia Católica, la Orden Franciscana. A veces vemos, algunos ya les he mencionado, creo que mi suegro me comentaba que por acá rumbo a Lotepec, es que vive uno en la sierra y sí, luego lo he visto en el centro. Un muchacho que está que no tiene pelo, así medio pelosito, bueno, pues él anda con su vestimenta café, creo que anda con guarache nada más, y es todo lo que anda. Dice que vive en una casa, pues allá, solito, ¿no? En la sierra. Él vive así. Bueno, pues piensa que él con eso puede obtener un grado más de espiritualidad. Así que, pues no es lo que el Señor dice aquí, que son bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces no se está refiriendo a pobreza económica. También, hermanos, ser pobre en espíritu no significa ser tímido o introvertido, porque hay gente que también piensa que ser pobre en espíritu significa alguien que es tímido o introvertido. Pero esto no es lo que enseña aquí el pasaje. Dios puede usar, como decía mi hermano, Dios puede usar a personas que son tímidas o introvertidas, y Dios puede usar a alguien extrovertido. Timoteo era un hombre tímido y tenía muchos problemas en su estómago. Yo creo que, como decía Omar, le daba muchos nervios. Y a veces también así, cuando me dan nervios, me duele el estómago. Bueno, Timoteo era tímido y Dios lo había usado a Timoteo. Pero Dios había usado a un hombre también extrovertido, como por ejemplo el apóstol Pedro. O sea, un introvertido y un extrovertido. Dios puede usar a los dos tipos de personas. Pero ser pobre en espíritu no significa, ¿verdad?, que aquellas personas que son tímidos o aquellos introvertidos, Dios los puede usar de una manera maravillosa. Aprovechando que no está aquí, ¿verdad? Yo estaba bien contento, bueno, estoy bien contento, le decía al pastor, platicaba con el hermano Alfredo, estoy contento con los jóvenes de la iglesia, los jóvenes que van creciendo, los jóvenes, la generación que nos viene siguiendo a nosotros los que no estamos tan grandes, ¿verdad? Bueno, le decía al pastor que yo me siento contento porque le decía, yo me quedo sorprendido como
Dios está usando a estos muchachos. La vez pasada, algunos hermanos fueron a ayudar a la hermana Catalina a cambiarse de lugar. Pero yo me quedé sorprendido de ver a Irra, a Daniel, a Efraín, a Isaías, a Juanito. Son jóvenes que pues, no los ves que, ¿verdad? No los ves que hablan mucho, no ves que son extrovertidos como, no sé, Marcos o aquí, ¿verdad? Que nos gusta el escándalo, gritar y manotear no, ellos son tranquilos, son calmados, muy callados, pero los ves, hermano, agarrando y quitando las puertas y jalando para allá y para acá y subiendo. No, esos chavos son tan tremendos. Y gracias a Dios por la vida de los hermanos que le están enseñando a sus hijos así, de esa manera. Y ya estaba, yo los veo y estoy bien contento con verlos cómo están en acción. ¿Sí? Y veo cómo Dios los usó de una manera tremenda y cómo Dios los puede usar y los está usando de una manera, hermanos, que nosotros ni pensamos ni nos imaginamos. Entonces Dios puede usar ese tipo de personas. Pero, volviendo a nuestro versículo, pobres en espíritu no significa este tipo de personas, aunque Dios las usa de una manera tremenda. Tampoco ser pobre en espíritu significa que tengamos un espíritu pobre. ¿Sí? Ser pobre en espíritu no significa tener un espíritu pobre. Me encanta la vida de Daniel. Otra vez me acuerdo del pastor hace tiempo cuando pasamos por el libro de Daniel. Hermano Alfredo, Daniel ¿cómo tenía su espíritu? Dios le había dado un espíritu, ¿qué? Superior. Dios le había dado un espíritu superior a Daniel. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos hace buscar, amar al Señor, clamar a Dios. Esto es lo que se está refiriendo aquí, pobres en espíritu, clamar, buscar la ayuda del Señor. Pero un espíritu pobre no busca a Dios, no clama a Dios. ¿Sí se entiende? Tener un espíritu pobre es aquel que no busca y no clama la ayuda de Dios. Pero aquel que es pobre en espíritu es aquel que clama y busca la ayuda de Dios. Entonces, esto es lo que no significa ser pobre en espíritu. En segundo lugar, quiero que veamos qué significa entonces ser pobre en espíritu. Entonces no está hablando de la pobreza económica, no se está refiriendo a personas tímidas, no se está refiriendo a tener un espíritu pobre, que es contrario a lo de ser pobre en espíritu. Entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Bueno, mis hermanos, en el Antiguo Testamento la palabra que se usaba para pobre se usaba para aquel que tenía una pobreza absoluta. Y así, aquí sí, ¿verdad? Aquel que tenía una necesidad absoluta. Es decir, es aquel que no tenía nada, que no poseía nada. Esta palabra se fue usando de diferentes maneras. Se usaba para alguien que pues no tenía muchas cosas, muchas posesiones económicas, pero que se sustentaba por sí mismo, que trabajaba y luchaba y pues como decimos, ¿verdad? Iba al día. Pero esta pobreza de la que estamos hablando aquí, hermanos, ser pobre en espíritu, y esta palabra pobre en el Antiguo Testamento se usaba especialmente para aquellos que absolutamente no tenían nada, aquellos que no poseían nada, que no podían sostenerse ni por ellos mismos. Como decimos aquí, ¿verdad?
que no iban ni al día, no tenían nada de nada. Solamente confiaban en Dios. Si poseían algo, era solamente su confianza en Dios, su confianza en el Señor. Ellos no poseían nada, solamente tenían su confianza en el Señor. Esta palabra significa literalmente no tener nada y confiar en Dios, al grado de caer de rodillas, de ponerse de rodillas a causa de su necesidad, que es tan grande. El salmo que leímos, el Salmo 34, es lo que dijo el salmista. Este pobre clamó y Dios lo oyó. Este pobre que no tiene nada, que necesita del Señor, confía en Dios solamente y Dios le oye. Pero quiero usar las palabras porque me pareció interesante, hermanos, y quiero usar lo que el hermano Alfredo en el material que nos dio, cómo describe la pobreza en espíritu. Escuche esto. Es la humildad y dependencia consciente que caracteriza la actitud correcta para con Dios. Otra vez, es la humildad y dependencia conscientes que caracterizan la actitud correcta para con Dios. Lo vamos a ver ahorita y lo vamos a ver con ejemplos para que lo podamos entender. Pero esto es, ¿verdad?, lo que significa ser pobre en espíritu. Hermanos, hablamos que hay dos reinos, ¿verdad? El reino del Señor y el reino de este mundo. Y en el reino del Señor, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, como ya vimos, una de las características que tiene que tener aquel que está en el reino de los cielos, aquel que está en el reino de Dios, es aquel que es pobre en espíritu. Es decir, aquel que está consciente de su necesidad y que viene con una actitud humilde, o una actitud, sí, está bien, actitud humilde y dependencia de Dios, dependiendo solamente del Señor. Pero en el reino de este mundo son aquellos que es contrario a esto. Son aquellos que piensan que no necesitan nada, que lo tienen todo y que no necesitan de el Señor. Este mundo rechaza esto. Este mundo rechaza este concepto de el ser pobre en espíritu. Este mundo rechaza el ser pobre en espíritu, como mencionamos. Este mundo dice que son bienaventurados aquellos que lo tienen todo, no aquellos que necesitan, no aquellos que son dependientes de alguien, no aquellos que son humildes, no. Este mundo dice que son bienaventurados los orgullosos, los soberbios, los altivos, aquellos que no necesitan de nadie, aquellos que no tienen que estar de rodillas, aquellos que no piden nada, aquellos que no piden ningún favor, aquellos que no claman. Este mundo dice que esos son bienaventurados. Pero en el reino de los cielos son aquellos que vienen con humildad, con sencillez, con dependencia delante del Señor. Y esto es algo tremendo, hermanos, porque aún en las iglesias o en iglesias que se llaman cristianas, también se rechaza este asunto de ser pobre en espíritu. ¿Qué se predica en muchas iglesias?
Eso es algo terrible. En muchas iglesias, ¿qué es lo que se predica? No se predica ser pobre en espíritu, no se predica que tú tienes que tener humildad, sencillez y dependencia de Dios. No, en muchos lugares se predica el humanismo, que tú puedes, que tú lo mereces. En las iglesias es lo que se está predicando hoy en día, en muchas iglesias. En muchas iglesias se predica y toman aquel pasaje y lo toman de una manera incorrecta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Para hacer cualquier cosa toman este pasaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y predican eso. Tú todo lo puedes. No es cierto que tú no tienes nada. No es cierto que tú eres pobre en espíritu. No es cierto que tú estás en la miseria y necesidad y en dependencia de Dios. No, tú todo lo puedes. Y este pasaje lo toman para todo. Si no pueden comer, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. A los que van en el gimnasio y no se aguantan las pesas, ¿verdad? No, sí te lo tengo, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. O para aprender a manejar, no, pero agarra para todo este pasaje, ¿verdad? Si van a aprender a manejar, no, sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O para adelgazar, no, sí puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, Pablo está refiriéndose a otras cosas. Pablo está refiriéndose acerca de saber vivir, ¿verdad? Tener contentamiento. Sé vivir, dice Pablo, en necesidad, en abundancia. Pero bueno, en estas iglesias predican mucho acerca de esto, del humanismo, del empoderamiento, de la prosperidad. ¿Cuál necesidad? ¿Cuál pobreza? No, ahí no predican de la pobreza, ahí predican de la riqueza, de la prosperidad. Todavía algunos le llaman el evangelio de la prosperidad. No, el evangelio no es de la prosperidad. En el evangelio son bienaventurados los pobres en espíritu. No los ricos, sino los pobres en espíritu. Ahora, con esta primera bienaventuranza, hermanos, tienen un orden lógico. Por algo el Señor lo puso en primer lugar, ser pobre en espíritu, porque de aquí dependen las demás. Primero necesitamos ser pobres en espíritu. Es una característica primordial de nosotros los creyentes, que debemos ser pobres en espíritu. Que si no somos pobres en espíritu, si no reconocemos nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Dios, pues no vamos a ser mansos, no vamos a tener hambre y sed de justicia. Así que tenemos que ser pobres en espíritu. Entonces, viendo la descripción que nos dio el hermano acerca de lo que significa ser pobre en espíritu, dijimos que son aquellos que delante de Dios vienen con una actitud humilde y dependiente. Son aquellos que vienen delante de Dios. Ser pobre en espíritu son aquellos que vienen delante de Dios con una actitud humilde y dependiente. Aquellos que están conscientes de que no tienen nada, que no son nadie, que no tienen algo que ofrecer, que no tienen nada. Y cuando están delante de Dios, son aquellos que reconocen, que vienen con una actitud humilde delante del Señor y dicen: Señor, yo no tengo nada que darte, no tengo nada que ofrecerte. Señor, yo no tengo nada, no poseo nada, yo dependo de ti. Como dijo Pablo,
Si soy lo que soy es por ti, es por tu gracia. Porque en mí no tengo nada. Lo único que tengo, como dijo Spurgeon, lo único que tengo es pecado. Lo único que puedo aportar es pecado. Porque otra cosa no tengo. Y para entender esto, hermano, quiero que veamos algunos ejemplos, porque creo que con los ejemplos podemos entender más. Cuando vamos a ver 3 ejemplos de hombres que cuando estuvieron delante de Dios le dijeron: Señor, yo no tengo. Estos hombres fueron pobres en espíritu, porque vinieron con una actitud humilde, no con arrogancia, no con altivez, no diciendo: sí, Señor, yo tengo, yo puedo. No, ellos dijeron: no puedo, Señor, no tengo. Miren, vamos a leer Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. ¿Se acuerdan de Gedeón? Los madianitas habían conquistado, aprovechándose del pueblo de Israel, arrebatándose sus bienes. Venían los madianitas y se llevaban sus cosechas, todo lo que tenía el pueblo de Israel. Y el Señor levanta a ese hombre llamado Gedeón. Pero vean lo que dice Gedeón. Vamos a leer Jueces capítulo 6, versículos 14 y versículo 15. Ante el acecho, ante este enemigo de los madianitas. Bueno, vamos a leer el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vean cómo respondió Gedeón, versículo 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Pero vean cómo responde Gedeón. Él fue un hombre pobre en espíritu. Versículo 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vean qué tremendo es la respuesta de Gedeón. Gedeón no dijo: sí, Señor, qué bueno que me escogiste a mí, porque yo tengo todo, ¿verdad? Tengo todo para vencer a los madianitas. Soy bien inteligente, tengo mucha fuerza, ¿verdad? Tengo todas las aptitudes para derrotar a los madianitas. Él dijo: Señor, no. Mi familia es pobre en Manasés. ¿Cómo el Señor vino delante del Señor con una actitud humilde? Delante del Señor: ¿con qué salvaré yo? ¿Yo? ¿Cómo voy a salvar yo a Israel? ¿Con qué, Señor? ¿Con qué? Si mi familia es pobre, no tengo, Señor. ¿Con qué recursos? ¿Cómo? Con una actitud humilde y dependiente de Dios. Será un hombre pobre en espíritu. Hermanos, antes de que pasemos al siguiente ejemplo, cada vez que veamos estos ejemplos, pensemos también en nosotros mismos. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo pensamos de nosotros mismos? Sí, es que yo puedo. No, es que yo tengo todas las aptitudes para servirte, Señor. Soy el más preparado, soy el más guapo. Tengo todos los recursos.
No faltaba nada, no, Señor. Faltaba que no me escogieras a mí. ¿Cómo pensamos de nosotros mismos? ¿Somos pobres en espíritu? El segundo ejemplo es Moisés. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. ¿Recuerdan? El pueblo de Israel siendo esclavos allá en Egipto, y el Señor llama a Moisés para liberar. Dice: he visto la aflicción de mi pueblo. Y el Señor escoge a Moisés para ser el gran libertador del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Ven ustedes, hermanos? ¿Quién soy yo? Otra vez, Moisés: ¿quién soy, Señor? Moisés tenía muchas dudas acerca de su capacidad para dirigir como el libertador del pueblo de Israel. Él menciona que no es digno de esta encomienda que el Señor le da. En el versículo 13 vemos su falta de autoridad. Versículo 13: y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dice: Señor, yo no tengo autoridad sobre ellos. También en el capítulo 4, versículo 1, entonces Moisés respondió diciendo: aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no se te ha parecido Jehová. Dice: van a tener desconfianza de mí. En el versículo 10, capítulo 4, versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Señor, no sé ni hablar. ¿Cómo me vas a enviar a mí? Y Señor, versículo 13, y le dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Mostrando su cobardía, Moisés. Este hombre, Moisés, era un hombre pobre en espíritu. Otro de los ejemplos que nos da la Escritura de un hombre que fue pobre en espíritu, que vino con una actitud humilde y dependiente de Dios, fue David. Vamos a leer allá en 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12. Nos habla del pacto, como veíamos hoy en la mañana, del pacto que Dios hace con David. El Señor le promete pues un reino, un descendiente de él también, que será un rey. Versículo 13: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de en medio de ti. Versículo 18: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, otra vez con esta actitud humilde, dependiente de Dios: ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí?
¿Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová? Pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? Qué tremenda la actitud de David, viniendo delante del Señor, estando en la presencia del Señor, teniendo una actitud humilde, dependiente de Él. Dice en el versículo 20, aquí hablando David, dice: ¿qué más puedo añadir? David, hablando contigo, pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolo saber a tu siervo. Por tanto, dice David, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Cuando David está delante del Señor, dice: Señor, ¿quién soy yo? Pero dice David: tú, Señor, te has engrandecido. El pobre en espíritu es aquel que reconoce que no tiene nada y viene en una actitud humilde delante del Señor y dice: Señor, engrandécete tú. Tú te has engrandecido. Es necesario, hermanos, que el Señor crezca y que nosotros menguemos. El ser pobre en espíritu es tener esta actitud delante del Señor. Que el Señor se engrandezca. Que la honra, la gloria sea para el Señor, no para nosotros. Siguiendo con la descripción que da el hermano, es una actitud humilde y dependiente, y me encanta esta palabra, conscientes. Consciente. Hay una humildad y una dependencia consciente, hermano, porque hay gente que no está consciente de su necesidad, hay gente que no está consciente de que no tiene nada. No tiene nada y no está consciente. Pero el pobre en espíritu no tiene nada y está consciente de su gran necesidad. Hermanos, el apóstol Pablo dice que todos sin excepción, somos desventurados. El apóstol Pablo ya en Romanos capítulo 3 dice que todos somos desventurados, que es lo contrario a la bienaventuranza. No tiene dicha. Entonces, nadie tiene dicha, nadie. Pablo en Romanos capítulo 3 dice: no hay justo ni alguno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se desviaron, todos son desventurados, dice Pablo. Todos. Pero el pobre en espíritu es el que está consciente de esto. Es el que está consciente de que no tiene nada. ¿Se acuerdan ustedes de aquel publicano? Vamos a leer Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 9 en adelante. Algunos que confiaban, vean ustedes, algunos que confiaban en sí mismos. Estos no eran pobres en espíritu. Ellos confiaban en sí mismos, decían: si puedo, si tengo, yo no soy como ese. Algunos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, vean ustedes con qué arrogancia. Este fariseo no era pobre en espíritu. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ya parece que lo estamos viendo, ¿verdad? Diciendo esto. Hay gente que se comporta así. Hay gente que tiene esta actitud. Yo les decía, hermano, que yo he platicado, tengo un conocido que así dice, sí, ¿cómo? Yo no soy como otros, ¿verdad? Yo no he robado, yo no he matado. Bueno, hay gente que piensa así. No son pobres en espíritu. Confían en sí mismos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, vean, esto es algo tremendo, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Este hombre reconocía que era pecador. Este hombre reconocía su necesidad de Dios, reconocía que no tenía nada. Señor, yo te necesito, soy pecador. Delante del Señor está consciente de su necesidad. Cuando dice aquí este publicano, sé propicio, es como si estuviera delante del trono de Dios, clamando por misericordia y por gracia. Señor, derrama de tu gracia, derrama de tu misericordia y no tu ira, porque soy un pecador. Entonces, ser pobre en espíritu es aquel que tiene una humildad, una dependencia consciente delante de Dios. Hermanos, ¿estamos conscientes de nuestra necesidad? ¿Estás consciente o somos como este fariseo que confiamos en nosotros mismos? Que no falta ningún culto, es que yo diezmo también, es que yo le canto al Señor, yo no soy como el otro, y a veces actuamos como tenemos esta actitud fariseica o farisaica. Es que yo no soy como el otro, yo no soy como el otro. Y pasamos señalando. Pero el que es pobre en el espíritu, el que tiene este carácter, está consciente delante de Dios de su necesidad, que no posee nada delante del Señor. Está consciente de su debilidad, de su incapacidad, de su impotencia delante del Señor. Es tremenda la actitud de la iglesia de Laodicea. El Señor le reprocha esto a la iglesia de Laodicea, allá en Apocalipsis. Vean ustedes Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Laodicea, hermanos, esta ciudad de Laodicea era un centro comercial. Era, bueno, a ver, hermano Darío, era como Wall Street, ¿sí? Sí, era el centro del dinero. Era un lugar donde los millonarios vivían allá. Aquí donde viven los millonarios, bueno, aquí en la máquina de Vega, bueno. Era el lugar donde se reunían los millonarios de todo el mundo venían a este lugar de la Odisea, y era un lugar muy próspero. La historia dice que hubo una vez un terremoto aquí en la Odisea y ellos no quisieron el apoyo del gobierno, digan, eso de, ¿cómo se llama? Oportunidades, ¿no? Aquí 65 y más, no mande usted aquí 65 y más, aquí podemos sostenerlo nosotros. Así que cuando hubo terremoto ellos no quisieron la ayuda del gobierno, nosotros podemos levantar y quitar y hacer y deshacer, así que no necesitamos la ayuda del gobierno. Tan soberbio era este lugar. Y vean lo que dice el Señor acerca de este lugar.
Versículo 17. Porque tú dices, bueno, el Señor dice, yo conozco, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío y caliente, o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres, dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, otra vez, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero tú dices que eres rico, pero no estás consciente de esta necesidad que tú tienes. El pobre en espíritu es aquel que viene con su necesidad, reconoce que efectivamente es pobre, que es desventurado, que es miserable, que no tiene recursos, que es impotente, pero que está consciente de eso y viene con una actitud correcta delante de Dios. Dice el Señor, necesito de ti, necesito de tu ayuda. Dependo de ti, Señor, no de mí, no de mí mismo, no de mis capacidades, porque no tengo ninguna, sino dependo de ti. Por último, en esta descripción que da el hermano de tener de venir delante de Dios con una actitud humilde, independiente, consciente de esa necesidad, dice el hermano, bueno, pues que caracteriza la actitud correcta para con Dios, cuando estamos delante de Dios. Y por último quisiera poner dos ejemplos de hombres que cuando estuvieron delante de Dios fueron pobres en espíritu. Y ellos precisamente estuvieron conscientes de su necesidad, de su pobreza, de su necesidad y dependencia de Dios. Y uno de ellos fue el profeta Isaías. ¿Se acuerdan ustedes? Él tiene esta visión en el año que murió el rey Usías. Vino al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Vio al Señor en su majestad, en su gloria, y a los serafines que clamaban: santo, santo, santo es el Señor. Isaías tiene esa visión, y cuando está delante del Señor, hermanos, las palabras del profeta Isaías, ¿cuáles fueron las palabras del profeta Isaías? ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. ¡Ay de mí, que soy muerto!, dice el profeta Isaías. ¿Y quién era el profeta Isaías? Muy bueno, muchos piensan que el profeta Isaías era el hombre más santo en aquellos tiempos. Pero cuando estuvo delante de la presencia del Señor, él dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Él tuvo esta actitud correcta delante del Señor. Él era un pobre en espíritu. El apóstol Pablo, allá en Hechos capítulo 9, hablando acerca de su conversión, ¿recuerdan ustedes? Me encanta del apóstol Pablo también en Hechos 9. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, que se te dirá lo que debes hacer. Él, temblando y temeroso delante del Señor.
pobre en espíritu. Pobre en espíritu, siendo impotentes, incapaces, reconociendo la necesidad. Híjoles, hermanos, a veces, yo no sé, cuando estamos delante de la presencia de Dios, actuamos así, temblando, temeroso, diciendo al Señor, ay de mí. ¿O cómo tenemos? Una actitud arrogante, con soberbia, con altivez. Es que yo me la puedo de todas formas. ¿Cuál es nuestra actitud, hermanos? Pensamos que no necesitamos de Dios, no necesitamos. No, es que el Señor necesita de mí, ¿verdad? Por eso voy a la iglesia. Que a veces actuamos así, hermanos, como si Dios necesitara de nosotros. No, pues ahora yo no voy, ahora no voy a la iglesia, ¿verdad? Como si Dios le hiciéramos un favor. Si actuamos así, hermanos, cuando a veces decimos, pues ahora no voy, ¿verdad? Como yo, para que se deje, para que sufra, para que me extrañe. ¿Cómo? Dios no necesita de nada ni de nadie, hermanos. Dios no necesita de nada ni de nadie. Él quiere bendecirte con que estés aquí. Pero a veces actuamos así, con soberbia, con altivez, con orgullo, con presunción, confiando en nosotros mismos. Hermanos, debemos de tener una actitud correcta delante de Dios. Ser pobre en espíritu es reconocer que necesitamos de Dios. Voy a buscar al Señor en su palabra, en oración. Yo me voy a reunir porque necesito del Señor. No es que Dios necesite de mí, no es que yo necesito de Dios. Yo necesito del Señor siempre, todos los días. Por último, hermanos, la promesa para ellos es el reino de los cielos. Reino del cual ya poseemos si somos pobres en espíritu. ¿Estás en el reino de los cielos? Bueno, tienes que tener esta característica de ser pobre en espíritu. Y el reino de los cielos ya es tuyo. Como hemos mencionado ya, pero todavía no. Ya lo disfrutamos, ya estamos en el reino del Señor. Todavía no en su plenitud cuando estemos en la presencia del Señor. Pero ya tenemos la dicha, la felicidad, la satisfacción. Somos bienaventurados. La pregunta es, hermanos, ¿cómo te ves a ti mismo? Como decía. ¿Cómo te ves a ti mismo? Ahora, hermanos, esta actitud que tenemos delante de Dios, de ser pobre en espíritu, dice, no, yo sí, delante de Dios, soy pobre en espíritu. ¿Ah, sí? Bueno, y delante de los demás, ¿cómo te muestras? ¿Cómo nos mostramos delante de los demás? Porque tampoco es apariencia. Es venir con una actitud humilde delante del Señor, pero no es mera apariencia. El apóstol Pablo reprueba esto allá en el libro de Colosenses, ¿se acuerdan? De aquellos que practicaban una falsa humildad, como lo que mencionamos anteriormente, vestirse de cierta manera, hablar de cierta manera. Esa es falsa humildad. Así que, así como estamos delante del Señor y somos pobres en el espíritu, reconocemos nuestra necesidad delante del Señor, esta es la actitud que nosotros también debemos de tener delante de los hombres o delante de los demás. Hermano, esto es algo que nosotros no tenemos que esforzarnos por ser pobres en el espíritu. Es algo que nosotros ya debemos ser. Es algo que nosotros ya debemos ser. Debemos de ser pobres en el espíritu. Si, como mencionamos la vez pasada, si ya estamos en el reino de los cielos, debemos de ser pobres en el espíritu. A lo mejor no lo reflejemos tanto,
que reflejar, hay que ser pobres en el Señor, viniendo delante del Señor en esa dependencia, en esa humildad delante de Él. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a orar. Dando gracias a Dios por su palabra. Y que el Señor nos ayude. ¿Para qué? Para reflejar eso. Esta característica delante de los demás, y que pues siempre vengamos así delante de la presencia del Señor, conscientes de nuestra necesidad de Él. Vamos a orar, hermano Darío, nos viene oración, por favor.